Maggie Fowler estaba de pie junto a la ventana del laboratorio, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban sinuosos senderos sobre el cristal. A través de la bruma podía ver el patio de la universidad, las siluetas borrosas de los estudiantes con paraguas que se apresuraban a sus clases vespertinas. Charleston había sufrido un aguacero primaveral que había convertido su casco antiguo en una acuarela de colores borrosos. Maggie, ¿están listas las muestras de espectroscopia? Sonó la voz del doctor Page, sacándola de su ensueño. Sí, profesor. Se colocó las gafas en el puente de la nariz con un movimiento familiar. El primer lote ya ha sido procesado. Los resultados están en el sistema. 10 años de trabajo como ayudante de laboratorio en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas le habían enseñado a moverse entre los estantes de tubos de ensayo y microscopios con la gracia de una bailarina. Aquí, entre los olores familiares de los reactivos y el silencioso zumbido de los equipos de laboratorio, Maggie se sentía como en casa, pero hoy no dejaba de pensar en la noche que le esperaba. Su padre la visitaba por primera vez en 6 meses. Mientras el analizador automático procesaba monótonamente las muestras, Maggie hacía mentalmente la lista de la compra para la cena. Warren Hartley era un comensal sencillo, pero ella quería complacerle con algo especial. La última vez que se habían visto, su padre parecía más viejo, más canoso y más callado que de costumbre. 3 años sin mamá le habían cambiado. El teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Un mensaje de Nathan. Hoy llego tarde. Gran proyecto. No me esperes levantada con la cena. Maggie respiró hondo, reprimiendo su irritación. Era la tercera vez esta semana. Los caminos de ella y Nathan se habían cruzado cada vez con menos frecuencia en los últimos meses. Él llegaba siempre tarde al trabajo. Ella pasaba mucho tiempo en el laboratorio. A veces le parecía que solo eran compañeros de piso, compartiendo espacio y tiempo en silencio. Antes había sido diferente. Un romance de estudiantes que se convirtió en matrimonio, lleno de charlas hasta el amanecer y de hacer planes juntos. Él, ingeniero civil en ciernes. Ella, aspirante a ayudante de laboratorio con sueños de investigación. Hace 7 años se reían de los mismos chistes y terminaban las frases del otro. Ahora, el silencio reina a menudo en su casa. A las 5 en punto, Maggie se quitó la bata, se lavó bien las manos con un antiséptico y se dirigió a toda prisa al aparcamiento. El cielo se había despejado y el aire húmedo estaba lleno de olores primaverales y frescor. El trayecto hasta el supermercado duró 20 minutos. Eligió filetes. A su padre siempre le gustaba la buena carne. Verduras frescas para una ensalada y una botella de vino tinto barato pero decente. La casa la recibió vacía y en silencio. Maggie encendió la radio para llenar el espacio de sonidos y empezó a prepararse. Mientras cortaba tomates en rodajas uniformes, se sorprendió a sí misma pensando que los movimientos se habían vuelto mecánicos, como tantas otras cosas en su vida. En el baño, mientras se duchaba rápidamente, observó su reflejo en el espejo empañado. 35 años. El pelo rubio recogido en una práctica coleta, algunas arrugas nuevas en las comisuras de los ojos, un cansancio que se había convertido en una expresión familiar en su rostro. Mientras se vestía, sacó un cajón de la cómoda y vio una caja de madera pulida, el regalo de 16 años de su madre. Dentro había un collar de ámbar, una cadena sencilla con 3 colgantes en forma de gota de una piedra de color miel claro, engarzada en un fino engaste de plata. No era lujoso, pero sí especial. Me lo regaló tu padre cuando nos casamos, me recordaron las palabras de mamá. Lo guardó durante 1 año, negándose a todo. Dijo que el ámbar se parecía a mis ojos. Maggie recordaba a su madre llevándolo en ocasiones especiales, cumpleaños, aniversarios de boda, Navidad, y cómo había insistido en que se lo pusieran en el ataúd, un collar que simbolizaba toda una vida de amor.
Sus dedos tocaron con cautela la superficie lisa del ámbar. Por un momento, creyó sentir el calor de la piel de su madre. Una decisión impulsiva. Hoy se lo pondría, en honor a la llegada de su padre. Al abrocharse la cadena, Maggie se miró en el espejo. El collar contrastaba extrañamente con su sencillo vestido de casa, pero su padre lo notaría, y eso le agradaría. El timbre sonó a las 7:30. En el umbral estaba Warren Hartley, un hombre de 62 años, con el pelo canoso y pulcramente recortado y una mirada tranquila en sus ojos castaños. «Hola, papá», lo abrazó Maggie, aspirando el olor familiar de la colonia y los caramelos de menta que siempre llevaba en el bolsillo. «Hola, pequeña». Su voz era tranquila pero firme, como siempre. Entró en la sala de estar, mirando a su alrededor con el mismo escrutinio de profesor que una vez había utilizado para comprobar los trabajos de laboratorio de sus alumnos. «Nathan trabaja hasta tarde», explicó Maggie mientras su padre miraba inquisitivamente la mesa puesta para los tres. «¿Un gran proyecto?». Había una nota de escepticismo en la pregunta. «Sí, están construyendo un nuevo complejo de apartamentos al norte de la ciudad», dijo ella, tratando de mantener un tono de voz informal. Warren asintió, pero no dijo nada. Su mirada se detuvo en el collar. «¿Lo llevas puesto?», dijo con una suave sonrisa. «Sí», Maggie tocó el ámbar. «Pensé que te alegraría verlo». «Siempre le quedaba tan bonito a Judith», dijo el nombre de su esposa con esa calidez especial que solo aparecía en su voz cuando hablaba de ella. «Le habría encantado que te lo pusieras». Se sentaron a la mesa de la cocina, sorbiendo vino y hablando de cosas cotidianas. El trabajo de Maggie en el laboratorio, el chico del barrio al que Warren estaba ayudando con sus exámenes de química, el nuevo libro que estaba leyendo. La conversación habitual entre padre e hija, llena de pausas e insinuaciones. «¿Cómo te va realmente?», preguntó Warren cuando Maggie le puso delante un plato de ensalada. Ella se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Estoy bien, papá, como siempre». «Maggie», dijo su nombre como lo hacía de niño cuando sabía que ella no decía la verdad. «No he hecho la pregunta por educación». Se sentó en la silla frente a él, removiendo distraídamente la ensalada con el tenedor. «No sé, papá. A veces siento que Nathan y yo solo existimos uno al lado del otro, no juntos. Él trabaja todo el tiempo y yo también paso mucho tiempo en el laboratorio». Hizo una pausa. Tal vez simplemente distanciado. Warren escuchó atentamente sin interrumpir. Ese siempre había sido su fuerte, la capacidad de escuchar sin precipitarse a aconsejar o juzgar. «Mamá siempre decía que una relación es un jardín que hay que cuidar todos los días», dijo al fin. «Si no lo cuidas, crecerán malas hierbas». «Lo sé, papá. Estamos intentando...». Maggie no llegó a terminar la frase, porque en ese momento se abrió la puerta principal y oyeron los pasos de Nathan. «Hola a todos». Apareció en la puerta de la cocina, alto, con rostro cansado pero apuesto. «Siento llegar tarde. Warren, me alegro de verte». Estrechó la mano de su suegro, besó a Maggie en la mejilla y se sentó a la mesa. Olía a calle, a lluvia y a un leve perfume. No era su perfume. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó Maggie poniéndole la ensalada. «Despacio». Nathan bebió un sorbo de vino. «El cliente no para de cambiar los requisitos, tenemos que reorganizar los planos, pero es un buen contrato, merece la pena». «¿Trabajas con la misma empresa que antes?», preguntó Warren. «Sí, con Jackson & Associates. Están especializados en inmuebles de lujo». «¿Siguen teniendo los mismos agentes inmobiliarios?», preguntó Maggie sorprendida. Nathan se quedó un momento con el tenedor en el aire y luego asintió. «Sí, el mismo equipo. Deirdre Shelton dirige nuestro proyecto desde el punto de vista de las ventas». El nombre flotaba en el aire. Deirdre Shelton, una mujer espectacular de sonrisa segura y maquillaje impecable que les había ayudado con la compra de su casa hacía 3 años.
Maggie la recordaba riéndose de los chistes de Nathan, con la mano posada en su hombro un poco más de lo necesario. «Ah, me acuerdo de la señorita Shelton», dijo Warren con un poco de ironía. «Una dama muy decidida». Nathan tosió y cambió de tema, pasando a los tecnicismos del nuevo proyecto. La conversación derivó hacia la seguridad, pero Maggie notó que su marido evitaba su mirada. La velada continuó, pareciendo en apariencia una cena familiar normal, pero algo había cambiado. Una pequeña grieta, antes imperceptible, se hizo visible. Maggie podía sentir el calor ámbar en su piel, como si absorbiera la tensión que flotaba en la habitación. Después de cenar, Warren la ayudó a recoger la mesa mientras Nathan respondía a una llamada urgente de trabajo en el salón. «¿Todavía le quieres?», preguntó papá en voz baja cuando quedaron los dos solos en la cocina. Maggie se quedó paralizada con un plato en las manos. «Claro que sí, papá. Llevamos casados 7 años». «Eso no responde a mi pregunta», dijo en voz baja. Puso el plato en el fregadero y se volvió hacia su padre. «No lo sé», admitió con sinceridad. «A veces pienso que el hombre con el que me casé ya no existe, o que yo he cambiado y él sigue siendo el mismo». Warren asintió, aceptando su respuesta sin juzgarla. «¿Sabes lo que siempre les digo a mis alumnos? Que observen con atención. A menudo, las respuestas están justo delante de nosotros, solo tenemos que aprender a verlas». En ese momento, el teléfono de Nathan que había dejado sobre la mesa de la cocina vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. «No puedo esperar a mañana. De». Maggie fingió no darse cuenta, pero algo le oprimía dolorosamente el pecho y sentía frío en las palmas de las manos. Tocó el collar de su madre, como buscando apoyo. Cuando volvieron al salón, Nathan había terminado de hablar y estaba sentado en el sofá, con aire distraído. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó Maggie. «Sí, solo un pequeño problema con la documentación del proyecto», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Mañana tendremos que ir temprano a la oficina para arreglarlo». Warren miró a su yerno con una mirada larga y estudiosa que hizo que Nathan se tensara ligeramente. «Sabes, Nathan», dijo Warren tras una pausa, «cuando enseñaba química a los niños, siempre les explicaba que algunas reacciones son irreversibles. Por mucho que lo intentes, las cosas no pueden volver a su estado original». Nathan asintió con la cabeza, sin comprender lo que quería decir su suegro. «Es una idea interesante, Warren». «¿Verdad?». Warren sonrió ligeramente. «He estado hablando. Maggie, cariño, ¿me enseñas esas fotos del instituto de las que me hablabas?». La velada terminó en silencio. Warren se negó a pasar la noche, diciendo que estaba acostumbrado a su cama, y llamó a un taxi. Al despedirse, abrazó fuertemente a su hija y le susurró al oído: «Llámame cuando quieras». Cuando el coche de su padre dobló la esquina, Maggie regresó a casa. Nathan ya estaba en el dormitorio, haciéndose el dormido. Se quedó un buen rato delante del espejo del baño, mirando el collar de ámbar. Luego se lo quitó con cuidado y lo volvió a guardar en su caja. Aquella noche vio claramente por primera vez las microfisuras de lo que antes parecía sólido e irrompible. Charleston recibió la mañana del sábado con una lluvia fría y cielos grises que solo cambiaron a un tenue sol al mediodía. Maggie estaba sentada a la mesa de la cocina con su segunda taza de café, hojeando sin pensar las páginas de una revista científica. Las letras se mezclaban ante sus ojos, incapaces de formar un texto con sentido. Nathan se había ido a trabajar hacía una hora, otro día libre dedicado a un proyecto importante. El mensaje telefónico seguía delante de su mente como un letrero de neón en la oscuridad. «No puedo esperar a mañana. De Deirdre». Ni siquiera intentaba ocultarlo, ¿verdad? Maggie se frotó el puente de la nariz, tratando de aliviar el sordo dolor de cabeza. Le vino a la mente la conversación que había tenido ayer con su padre. «Observa atentamente.
Las respuestas suelen estar delante de nosotros. Pero, ¿realmente quería ver esa respuesta? La decisión llegó de repente. Se levantó, se lavó la taza y se dirigió al dormitorio. El armario la recibió con filas ordenadas de ropa práctica, blusas, pantalones, batas de laboratorio y algunos vestidos para las salidas ocasionales. Su mirada se posó en un vestido azul oscuro, comprado hace un año en unas rebajas y que nunca se había puesto. Era hora de estrenarlo. Se deja el pelo suelto, normalmente recogido en una práctica coleta. Se aplicó un ligero maquillaje que apenas utilizaba en los días normales. El toque final fueron los pequeños pendientes de plata con ámbar que complementaban el collar de su madre, que se había dejado hoy en el joyero. El teléfono vibró con un mensaje entrante. De Warren. ¿Cómo estás? Recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Ella sonrió y envió una breve respuesta. Estoy bien, papá. Te quiero. El día se alargó lentamente. Maggie fue al mercado agrícola local y compró algunos productos frescos. Fue a la librería y eligió una nueva novela policíaca. El cielo volvió a nublarse y ella se apresuró a volver a casa antes de que empezara a llover. Una extraña sensación la acompañó todo el día, una mezcla de determinación y una extraña calma. Era como si por fin hubiera aceptado las reglas de un juego al que se había visto arrastrada sin su consentimiento. La puerta principal se cerró de golpe a eso de las 5 de la tarde. ¿Maggie? La voz de Nathan sonó un poco sorprendida, como si no hubiera esperado encontrarla en casa. En la cocina, dijo ella, cortando tomates para la ensalada. Él apareció en la puerta con una sonrisa tensa. Tenía el pelo húmedo por la lluvia y una carpeta en la mano. «Tienes un aspecto diferente», comentó mirándola. «Espero que sea un cumplido», le devolvió la sonrisa, tratando de mantener la voz ligera. «Por supuesto», le dio un beso en la mejilla y volvió a percibir el leve aroma del perfume de otra persona. «¿Ocurre algo?» «No mucho. Simplemente decidí que ya era hora de dejar de vivir mi vida con el trabajo». Nathan abrió la nevera y sacó una botella de agua. «Creía que te gustaba tu trabajo. Me gusta. Pero la vida no tiene por qué girar en torno a eso, ¿verdad?». Asintió con la cabeza, evitando sus ojos. «Haces bien en volver pronto a casa», continuó Maggie. «He invitado a papá a cenar. Llegará dentro de una hora». Nathan casi se atraganta con el agua. «¿Otra vez? Pero si estuvo aquí ayer. Pensé que...» «Tengo planes esta noche, Maggie». «¿Qué planes?», lo dijo con calma mientras seguía cortando verduras. «Una reunión de trabajo. Para un proyecto». «¿El sábado por la noche?». «El sector inmobiliario es un negocio duro, ya sabes». Intentó sonreír, pero estaba tenso. Maggie se encogió de hombros. «Bueno, tendrás que llamar y cambiar la cita. No creo que a papá le guste que vuelvas a desaparecer». Nathan abrió la boca para protestar, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. «¿Papá ha llegado pronto?», preguntó Maggie sorprendida. «Ya veré». Nathan se dirigió a la puerta principal, claramente desconcertado. Maggie oyó abrirse la puerta y luego una voz de mujer, demasiado alta y segura para una visita normal de sábado. «Nathan, qué casualidad. Pasaba por aquí y me he acordado de que te prometí que te dejaría los papeles del posible solar que hay junto a tu proyecto, y dijiste que hoy estarías en casa de los Palmer». Maggie se quedó helada, con el cuchillo en la mano. Era una voz que había reconocido entre mil: Deirdre Shelton. «No puedo esperar a mañana». Pero el mañana llegó hoy, aparentemente. «Deirdre», la voz de Nathan sonaba entrecortada. «¿Qué? Sorpresa. Pasa». Maggie exhaló lentamente, dejó el cuchillo en el suelo y salió al pasillo. En el umbral de la puerta estaba Deirdre Shelton, una mujer esbelta con el pelo castaño hasta los hombros, vestida con un impecable traje de negocios y zapatos de tacón alto. Maquillaje perfecto y una sonrisa que no tocó sus ojos cuando vio a Maggie. «Oh, Margaret, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?»,
exclamó con fingido entusiasmo. Espero no molestar. En absoluto, contestó Maggie, sorprendida de su propia tranquilidad. Pasa. Estoy preparando la cena. Deirdre la siguió hasta la cocina y recorrió la estancia con mirada atenta. Esto es muy acogedor. Siempre le he dicho a Nathan que has hecho una buena inversión en esta casa. Mi ojo profesional no me ha fallado. Nathan se movió nervioso de un pie a otro. Deirdre ha traído los documentos para la nueva obra, explicó. ¿Podemos discutirlos en el salón? ¿Por qué no lo discutimos durante la cena?, sugirió Maggie. Deirdre, tú te quedas, ¿no? Mi padre también viene. Algo brilló en los ojos de Deirdre, enfado, pero rápidamente volvió a esbozar una sonrisa profesional. Me encantaría. Hace tiempo que quiero conocer mejor a tu familia. Nathan parecía a punto de caerse al suelo. «Ya, voy a cambiarme», murmuró y salió corriendo de la cocina. Maggie volvió a la tabla de cortar, sintiendo la mirada escrutadora de Deirdre sobre ella. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó la agente inmobiliaria, dejando la carpeta sobre la mesa y quitándose la chaqueta. «Puedes poner la mesa. Los platos están en el armario de la derecha». Trabajaron en un tenso silencio. Maggie sentía que Deirdre estudiaba cada uno de sus gestos y movimientos, como si estuviera evaluando a una rival. «Bueno, que mire». «¿Cómo va el proyecto Jackson?», preguntó Maggie, metiendo la cazuela en el horno. «Estupendo», dejó los platos con elegancia. «Nathan es insustituible. Tiene un verdadero talento para visualizar el espacio. Pasamos mucho tiempo juntos hablando de la distribución del piso». Hizo una pausa significativa. «Tu marido es un verdadero tesoro». «Sí, soy afortunada», respondió Maggie, sorprendida de su propia ecuanimidad. El timbre de la puerta les ahorró la molestia de continuar aquella extraña conversación. Warren Hartley estaba en el umbral con un pequeño ramo de flores silvestres. «Papá», le abrazó Maggie, ¿has comprado tú las flores? «A mi edad se me permite un poco de debilidad», sonrió. Además, la dependienta era muy persuasiva. Se fijó en Deirdre a espaldas de su hija, saliendo al pasillo, y su mirada se volvió atenta. «¿Tenemos compañía?» «Papá, esta es Deirdre Shelton, la agente inmobiliaria que nos ayudó a comprar la casa. Está trabajando con Nathan en un nuevo proyecto y ha venido a discutir los detalles». «Señor Hartley», Deirdre le tendió la mano con una manicura impecable. «Encantada de conocerle. Margaret habla muy bien de usted». «¿Ah, sí?» La voz de Warren estaba teñida de ironía. «Qué raro, nunca había oído tu nombre». Deirdre se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Margaret debe de encontrar mi trabajo demasiado aburrido para las conversaciones familiares». «Mi hija nunca encuentra aburridas las cosas realmente importantes», dijo Warren mientras entraba en el salón. «¿Dónde está Nathan?» «Cambiándose de ropa», respondió Maggie. «Papá, ¿puedes ayudarme con el vino?» En la cocina, Warren lanzó a su hija una mirada interrogante, pero no dijo nada. Su apoyo silencioso valía más que 100 palabras de consuelo. Nathan apareció 10 minutos más tarde, después de haberse cambiado la ropa de trabajo por un look más informal, vaqueros y un jersey gris. Parecía nervioso, como un actor que hubiera olvidado sus líneas antes de salir a escena. «Warren, me alegro de volver a verte», dijo estrechando la mano de su suegro. «¿En serio?», preguntó Warren secamente. «Creía que te había sorprendido verme». «No, en absoluto, solo pensamientos de trabajo». Nathan miró a Deirdre, que observaba despreocupada las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. «¿Es tu boda?», exclamó, señalando una foto con marco de plata. «¡Qué vestido tan bonito, Margaret! ¿Y qué, joven?» «7 años han pasado volando», dijo Maggie. «La cena está lista y todos son bienvenidos». Durante la cena, Deirdre asumió el papel de narradora principal, relatando sus éxitos en el mundo inmobiliario,
sus clientes desafiantes y sus acuerdos brillantes. No dejó de referirse a Nathan para respaldar sus palabras, llamándole mi arquitecto favorito y nuestro salvador. Sin Nathan, habríamos fracasado en aquel proyecto de Somerville, ¿recuerdas? Le tocó el brazo juguetonamente. Trabajamos toda la noche en el plan de renovación. Fue mucho trabajo, asintió Nathan, estudiando atentamente el contenido de su plato. Warren observaba en silencio, mirando de vez en cuando a su hija. Maggie mantuvo la calma, incluso cuando Deirdre derramó vino sobre el mantel y empezó a secar la mancha con una servilleta, inclinándose para mostrar el profundo escote de su blusa. ¿Así que es usted profesor, señor Hartley?, preguntó Deirdre, tratando claramente de atraerlo a la conversación. Fui profesor, respondió Warren. Enseñé ciencias en el instituto durante 35 años. Ahora estoy jubilado. ¡Qué interesante!, exclamó con exagerado deleite. Debe de ser tan noble trabajar con niños, aunque por supuesto no es la profesión más lucrativa. Cada profesión tiene su precio, señorita Shelton, dijo Warren con calma. Yo, por mi parte, puedo dormir tranquila sabiendo que nunca vendí nada que no fuera mío. Deirdre tosió, atragantándose con su vino. Por supuesto, agradezco tu contribución a la educación. Se apresuró a cambiar de conversación. Nathan, ¿le has enseñado a Margaret los planos de ese ático con vistas al río? Va a ser fabuloso. Todavía no. Nathan miró a Maggie. El proyecto aún está en sus primeras fases. Pero ya hemos pasado muchas tardes discutiendo los detalles. Deirdre le tocó el hombro. Margaret, debes estar orgullosa de tu marido. Muchas mujeres soñarían con tener un compañero de vida con tanto talento. Oh, estoy orgullosa, sonrió Maggie, y no había calidez en esa sonrisa. Especialmente de su resistencia, trabajando los fines de semana, quedándose hasta tarde. Un auténtico adicto al trabajo. Nathan dejó el vaso en el suelo con tanta fuerza que casi lo rompe. ¿Pasamos al postre?, sugirió, tratando claramente de cambiar de tema. Es una buena idea, dijo Deirdre. Margaret, ¿necesitas ayuda con los platos? No, gracias, papá y yo podemos apañarnos. En la cocina, Warren ayudó en silencio a su hija a poner la tarta de manzana en los platos. Finalmente, preguntó en voz baja, ¿por qué haces esto, Maggie? ¿Haciendo qué? Ella estaba colocando diligentemente bolas de helado de vainilla junto a los trozos de tarta, haciendo teatro. Maggie se quedó inmóvil un momento y luego se volvió hacia su padre. ¿Recuerdas cuando dijiste que las respuestas a menudo están justo delante de nosotros? Solo quiero ver la verdad con mis propios ojos. Warren negó con la cabeza. A veces la verdad no trae alivio, pequeña. Pero sin ella no se puede avanzar, rebatió. Estoy harto de fingir que no pasa nada. La conversación amortiguada entre Nathan y Deirdre procedía del salón, demasiado baja para distinguir las palabras, pero lo bastante íntima para saber que eran ajenos a la presencia de la señora de la casa. Durante el postre, Deirdre continuó su presentación, hablando de sus recientes vacaciones en Europa y de sus ambiciosos planes de abrir su propia agencia inmobiliaria. Por supuesto, todo depende del éxito del proyecto actual. Miró significativamente a Nathan. Por eso trabajamos tanto. El éxito exige sacrificios, ¿verdad? ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó Warren. La vida personal, la reputación, la conciencia. Papá, dijo Maggie en voz baja, aunque en el fondo le agradecía su franqueza. Deirdre dejó escapar una risita. Oh, señor Hartley, es usted tan anticuado. La eficacia es importante en los negocios modernos. A veces hay que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo pasarse, tío, por casa de un socio un sábado por la noche?, preguntó Warren inocentemente. Se hizo un gran silencio en la cocina. Nathan se puso pálido.
Deirdre se quedó inmóvil con el tenedor en la mano y solo Maggie siguió comiendo su tarta metódicamente, como si no hubiera pasado nada. Solo pasaba por aquí, dijo finalmente Deirdre. Y me he acordado de los periódicos. Es una coincidencia asombrosa, asintió Warren. Sobre todo porque vives en el norte de la ciudad, si no recuerdo mal de nuestra conversación. Tenía una reunión cerca. Deirdre empezó a perder los nervios. Además, Nathan y yo teníamos que vernos hoy. ¿Oh? Maggie enarcó las cejas. Nathan no había mencionado eso. No, no era oficial, murmuró Nathan. Solo queríamos discutir algunas ideas. Estaba a punto de contártelo cuando invitaste a tu padre. Entiendo, asintió Maggie. El trabajo es lo primero. No me refería a eso, empezó Nathan, pero Deirdre le interrumpió. Margaret, espero que no pienses que hay algo entre nosotros. Se rió con dificultad. Eso sería tan trillado. Solo somos colegas. Por supuesto. Maggie terminó su vino con calma. Nunca había dudado de la profesionalidad de Nathan. Deirdre se relajó visiblemente, pero Warren siguió mirándola por encima de las gafas. «Sabe, señorita Shelton», dijo, «cuando enseñaba química, solía decirles a mis alumnos que las reacciones más peligrosas se producen cuando se mezclan elementos incompatibles. A veces, el resultado puede ser explosivo». Deirdre se arregló el pelo nerviosamente. «Muy metafórico, señor Hartley, pero en la vida real es mucho más prosaico. ¿Usted cree?» Warren sonrió. «Creo que la vida está llena de coincidencias asombrosas, como la de esta noche». Después del postre, Deirdre empezó a hacer las maletas, claramente incómoda bajo la mirada de Warren. «Te dejo los archivos, Nathan», señaló una carpeta que había sobre la mesa del salón. «Míralos el lunes, ¿vale?» «Claro», asintió él acompañándola hasta la puerta. Maggie y Warren permanecieron en el salón, fingiendo no darse cuenta de la conversación que se oía en el pasillo. Finalmente, la puerta principal se cerró de golpe y Nathan regresó con cara de culpabilidad. «Maggie, puedo explicártelo». «No tienes por qué hacerlo», sacudió la cabeza. «Comprendo que el trabajo exige sacrificios». Nathan miró a Warren como buscando apoyo, pero éste se encogió de hombros. «No me mires a mí, jovencito. Solo soy un anticuado profesor jubilado. ¿Qué sé yo de negocios modernos?» La velada terminó en un tenso silencio. Warren declinó la oferta de pasar la noche, diciendo que tenía una excursión planeada para la mañana con un chico del barrio al que estaba ayudando con la química. «Llámame mañana», le susurró a Maggie, despidiéndose de ella con un abrazo. «Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees». Cuando el taxi de su padre dobló la esquina, Maggie volvió a la casa. Nathan estaba sentado en el salón, tamborileando nerviosamente con los dedos en el brazo de la silla. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó en cuanto ella entró. «Esta cena espectáculo». «¿Por qué me mientes, Nathan?», respondió ella con calma. «Sobre trabajar hasta tarde, sobre reuniones importantes los fines de semana». «Yo no», balbuceó. «No es lo que parece». «¿Qué es?». Se sentó frente a él. «Dime cómo son las cosas realmente». Pero Nathan se frotó la cara con las manos, incapaz de encontrar las palabras. Maggie se levantó y se dirigió a las escaleras. «Te prepararé la cama en el dormitorio de invitados», dijo en voz baja. «Creo que los dos necesitamos tiempo para pensar». No se opuso, y esa fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Aquella noche Maggie no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó en la cama conyugal, que de repente se había hecho enorme, y pensó en el collar de ámbar, en cómo mamá había dicho que el amor no era una pasión, sino una elección que hacemos cada día, y en que a veces lo más difícil es admitir que la elección no te favorece. Abajo, la puerta principal crujió al abrirse, pasos en el camino de grava, el sonido del motor arrancando. Nathan se marchó sin decir palabra. Maggie cerró los ojos, pero las lágrimas no aparecieron.
solo una extraña desolación y una tranquila determinación nacidas de la intrusión no invitada en su vida. La mañana del domingo recibió a Maggie con el silencio de una casa vacía. Nathan no había vuelto. Su lado de la cama permanecía intacto y su teléfono en silencio. Ella no se molestó en llamarle o enviarle un mensaje de texto. ¿Orgullo? ¿O humildad? La propia Maggie no sabía exactamente qué era lo que alejaba sus dedos del familiar movimiento a través de la pantalla. Mientras preparaba café, se encontró moviéndose por la cocina con una especie de mecanicismo indiferente, como si se observara a sí misma desde la barrera. La ventana daba al cuidado césped de las casas de los vecinos. En algún lugar a lo lejos ladró un perro, y la cotidianidad de la mañana me pareció sacrílega después de la noche surrealista. El teléfono vibró, y mi corazón dio un brinco traicionero. Pero no era Nathan, era Warren. ¿Cómo estás? ¿Debería ir? Maggie vaciló, y luego respondió. Estoy bien, papá. Necesito estar sola. Gracias. Pasó el día en un extraño aturdimiento, revisando los libros de las estanterías, intentando leer, pero las líneas se difuminaban ante sus ojos. Desempolvando fotos de ella y Nathan sonriendo, cogidos de la mano frente al Gran Cañón, el día de su boda, en la fiesta de Navidad del instituto, extraños de fotografías lejanas. Hacia las 4 de la tarde se abrió la puerta principal. Nathan entró con mirada insegura, como si no estuviera seguro de su derecho a estar aquí. «Hola». Se detuvo en la puerta del salón donde Maggie estaba sentada con un libro sin abrir en el regazo. «Hola», respondió ella en voz baja. «¿Has vuelto?» No era una pregunta, sino más bien una afirmación de hecho que la sorprendió incluso a ella. «Sí, yo siento lo de ayer». Hizo un gesto inseguro con la mano. Todo aquello era incómodo. ¿Incómodo? Maggie enarcó las cejas. Interesante elección de palabra. Nathan suspiró con pesadez. Pasé la noche en la oficina. Necesitaba pensar. ¿En qué pensabas? Entró en la habitación y se sentó en la silla frente a ella. Maggie, tenemos problemas, lo entiendo, pero no quiero perder lo que tenemos. 7 años no es ninguna broma. ¿Qué tenemos, Nathan?, preguntó ella, sorprendida por la calma de su voz. Porque veo 2 barcos que llevan mucho tiempo navegando en direcciones distintas. Eso no es cierto, se adelantó. Sí, me dejé llevar por mi trabajo, nos hemos distanciado, pero podemos arreglarlo. Maggie lo miró, la cara cansada, las sombras bajo los ojos, el pelo revuelto. Antes había sido capaz de leer cada una de sus emociones, cada uno de sus pensamientos. Ahora tenía ante ella a un casi extraño. ¿Y Deirdre?, preguntó en voz baja. Nathan se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. No hay nada entre nosotros. Es solo una colega ambiciosa y persistente. No me mientas, Nathan. Maggie negó con la cabeza. Ahora no. Abrió la boca para objetar, pero el timbre del teléfono lo interrumpió. Se hizo el silencio en el salón, solo roto por la insistente vibración. Nathan miró la pantalla y canceló la llamada, pero ya era demasiado tarde. Maggie podía ver la letra D en la pantalla. «Tienes que contestar», dijo ella. «Puede que haya algo importante sobre el trabajo». Nathan guardó el teléfono con remordimiento. «Maggie, escucha». «No, escúchame tú», alzó la voz por primera vez en toda la conversación. «No soy estúpida, Nathan, no estoy ciega. Si quieres salvar algo, empieza por la verdad». Antes de que pudiera contestar, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez Maggie lo cogió de la mesa y se lo tendió a su marido. «Contesta, te espero en la cocina». Sin esperar su reacción, salió de la habitación. En la cocina, Maggie sacó mecánicamente del frigorífico los restos de la cena de anoche y empezó a calentarlos, sin pensar realmente por qué lo hacía. La voz apagada de Nathan llegaba desde el salón. Obviamente, intentaba mantener la voz baja, pero aún le salían algunas frases. «Ahora no puedo. Es demasiado duro».
Maggie sintió de pronto una necesidad urgente de salir de casa. Cogió las llaves del coche y, sin mediar palabra, se escabulló por la puerta trasera. Charleston la recibió en una cálida tarde de primavera. Condujo sin un propósito definido, solo para moverse, para distraerse. Casi por casualidad se encontró en casa de su padre, una pequeña casita de una planta con un cuidado jardín que él había mantenido en perfectas condiciones incluso después de la muerte de su madre. Warren estaba cuidando un rosal cuando ella llegó. Al ver a su hija, se enderezó y se quitó los guantes de jardinería. «¿Maggie? ¿Ocurre algo?» «Nathan ha vuelto», dijo ella con sencillez, «y no sé qué hacer ahora». Su padre la abrazó en silencio y la condujo al interior de la casa. Se sentaron en la cocina con tazas de té caliente y Maggie habló, divagando, saltando de una cosa a otra, soltando todo lo que había pasado en los últimos meses. «Ni siquiera estoy segura de seguir queriéndole», admitió por fin. «No como antes, y es horrible, papá. Es como traicionarte a ti misma, a tu pasado». Warren miró pensativo por la ventana, hacia el rosal que había estado cuidando antes de que ella llegara. «Cuando tu madre enfermó, los médicos dijeron que era cuestión de tiempo, meses, tal vez un año, y decidimos que cada día marcaría la diferencia. No perdíamos el tiempo guardando rencores o lamentando cosas que no podíamos cambiar». Se quedó callado un momento, reflexionando. «No digo que debas perdonarle o hacer como si nunca hubiera ocurrido, pero tienes que tomar una decisión basada en lo que es importante para ti ahora, no en lo que fuiste una vez». Maggie asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «No sé si podré volver a confiar en él». «Entonces empieza por confiar en ti misma», dijo Warren con sencillez. Maggie llegó a casa sobre las 8 de la tarde. Las luces del salón estaban encendidas y se oían ruidos procedentes de la cocina. Nathan estaba preparando algo. Cuando ella entró, él se volvió con una mirada culpable. «Te fuiste tan de repente que me preocupé». «Tenía que pensar», respondió ella. «Estaba en casa de mi padre». Nathan asintió, volviendo a cortar verduras. «Pensé que teníamos que hablar, una de verdad, así que decidí preparar la cena». Maggie se hundió en una silla junto a la mesa de la cocina, observando sus movimientos. Había algo casi conmovedor en la forma torpe en que manejaba el cuchillo. Cocinar nunca había sido su fuerte. «Sí, tenemos que hablar», aceptó. Nathan empezó a decir algo, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Se miraron con la misma sorpresa. «¿Esperas a alguien?», preguntó Maggie. «No», dijo Nathan con cara de desconcierto. «¿Tal vez a tu padre?» Él habría llamado primero. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Maggie se levantó. «Ya voy yo». Deirdre estaba de pie en el umbral de la puerta. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba un poco despeinado y sus ojos mostraban impaciencia. Iba vestida de forma más informal que de costumbre. Vaqueros, una blusa escotada y una chaqueta ligera. «Oh, Margaret», parecía sorprendida, a pesar de que era la casa de Maggie. «¿Está Nathan en casa?» «Sí». Maggie se sintió extrañamente tranquila. «Adelante». Deirdre entró en la casa como si tuviera todo el derecho a hacerlo. En el pasillo se quitó la chaqueta y se arregló el pelo frente al espejo. «Espero no interrumpir su cena familiar», dijo con una mueca de desprecio en la voz. «Nathan está en la cocina», dijo Maggie, decidiendo ignorar el tono. Cuando entraron, Nathan estaba de pie con un cuchillo en la mano, mirando a Deirdre con una expresión que era una mezcla de sorpresa y alarma. «Deirdre, ¿qué haces aquí? No me has devuelto las llamadas», se acercó, ignorando la presencia de Maggie. «Tenemos que hablar de estos documentos antes de la reunión de mañana». Sacó de su bolso la carpeta que supuestamente había traído ayer, pero Maggie se dio cuenta de que era una carpeta diferente, una nueva, aún con la etiqueta del precio en la esquina. «Creo que puede esperar hasta mañana»,
dijo Nathan inseguro. No, no puede, le cortó Deirdre. Jackson quiere ver el anteproyecto por la mañana. No querrás perder la oportunidad, ¿verdad? Maggie observó este intercambio en silencio, observando con qué naturalidad se comunicaban, como si llevaran meses trabajando juntos. Al notar su mirada, Deirdre se volvió hacia ella con una sonrisa tensa. Margaret, ¿te importa si Nathan y yo trabajamos una hora? Te prometo que no interferiremos en tu descanso. Dijo la última palabra con un desprecio apenas perceptible, como si aludiera al estilo de vida ocioso de Maggie. Por supuesto, respondió Maggie sonriendo. Estaba a punto de ir a cambiarme. Subió al dormitorio sintiendo una extraña calma en su interior, el tipo de calma que llega tras un largo período de incertidumbre cuando por fin ves la situación con absoluta claridad. En el dormitorio abrió la caja que contenía el collar de su madre. El ámbar brillaba suavemente a la luz de la lámpara de mesa. Maggie se lo puso, mirando su reflejo en el espejo. El collar la había transformado, no por su precio o su brillo, sino por la confianza que le daba. Era como si algo del poder de su madre fluyera hacia ella a través de aquellas 3 gotas de resina solidificada. Se puso un sencillo vestido de casa y bajó las escaleras. Las voces procedían del salón, donde se habían trasladado desde la cocina. Al acercarse, no oyó una discusión de negocios, sino una discusión apagada. No puedes dejarlo todo atrás, dijo Deirdre. Hemos invertido mucho en esto. No voy a tirar nada por la borda, replicó Nathan. Pero tengo que lidiar con... ¿Con qué? Con tu ratoncito de laboratorio. Deirdre parecía enfadada. Ni siquiera sabe quién eres ni lo que necesitas. Maggie se detuvo frente a la puerta, indecisa de entrar. Una parte de ella quería irse, no oír la continuación, pero la otra parte, la que llevaba el collar de su madre, le exigía la verdad por amarga que fuera. No hables así de ella, dijo Nathan en voz baja. Maggie es mi mujer. ¿Ahora de repente es tu mujer? Deirdre se rió amargamente. Y anoche, cuando estabas en mi cama, no lo mencionaste. Maggie sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Lo que había sospechado, pero no quería admitir, ahora se decía en voz alta. Empujó la puerta y entró en la habitación. Nathan y Deirdre estaban junto a la chimenea, demasiado juntos para una conversación de negocios. Cuando vieron a Maggie, retrocedieron como adolescentes. Maggie, se adelantó Nathan. Estábamos hablando del proyecto, según he oído, terminó con calma. Deirdre se recompuso rápidamente y miró a Maggie con detenimiento. Su mirada se detuvo en el collar de ámbar. Vaya, qué joya interesante, dijo con un desprecio apenas disimulado. ¿De época? Una reliquia familiar, respondió Maggie. Mi padre tuvo que trabajar mucho para comprárselo a mi madre. ¡Qué conmovedor!, se adelantó Deirdre observando el collar. Aunque tengo que admitir que te queda un poco provinciano. Para una reunión como la presentación de Jackson mañana, necesitas algo un poco más impresionante. Maggie tocó el ámbar involuntariamente. El valor no siempre se mide por el brillo exterior. Oh, estos discursos sentimentales. Deirdre puso los ojos en blanco. Nathan, querido, ¿no crees que tu mujer vive en su propio mundo? En el mundo real, el éxito se define por tu aspecto, con quién te relacionas, qué te puedes permitir. Nathan pasó la mirada de una mujer a otra, sintiéndose claramente fuera de lugar. Deirdre, volvamos a los documentos. Intentó cambiar de conversación. Por supuesto, cariño, le sonrió ella con esa sonrisa especial que solo estaba destinada a él. Pero primero quiero probarme este collar. Creo que me quedará muy diferente. Sin esperar a que diera su consentimiento, Deirdre se acercó a Maggie y alargó la mano para coger el cierre del collar. Yo no he dado permiso, dijo Maggie en voz baja pero con firmeza. Oh, vamos, se rió Deirdre. No seas tan posesiva.
Después de todo, aprender a compartir es una habilidad importante. Sus dedos rozaron el cuello de Maggie y ella se apartó instintivamente. Por favor, no toques el collar. ¡Qué drama! Volvió a adelantarse Deirdre. Nathan, dile a tu mujer que no se comporte como una niña. Nathan se hizo a un lado, claramente sin ganas de involucrarse en esta escena. Deirdre, quizá no deberías... Pero Deirdre ya no escuchaba. Con brusquedad agarró el collar y tiró de él. El cierre falló y los colgantes de ámbar quedaron en su mano. «¿Ves? Así está mucho mejor». Se volvió hacia el espejo que había sobre la chimenea y se puso el collar alrededor del cuello. «Me queda mucho mejor, ¿verdad, Nathan?» Maggie se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Se llevó la mano al cuello, donde hacía un momento había estado el regalo de su madre. «Devuélvemelo». Su voz era tranquila, pero había en ella un acero que Maggie no había esperado de sí misma. Deirdre se volvió hacia ella con una sonrisa triunfal. «Ese collar no te queda bien, es mío», le dijo a Maggie como si estuviera explicando lo obvio a una niña testaruda. «Además, lo voy a necesitar para la reunión de mañana. Y, de todas formas, estás todo el día en tu laboratorio». «Deirdre, basta», interrumpió Nathan por fin, pero su voz sonaba insegura. «¿Cuál es el problema?», se volvió ella hacia él. «Tú mismo has dicho que ella nunca se fija en nada, que es todo para ella tubos de ensayo y microscopios. ¿No es por eso por lo que te resultó tan fácil?» La puerta principal se abrió y se cerró, interrumpiendo su perorata. Warren Hartley apareció en el umbral del salón con una pequeña bolsa en las manos. «Maggie, querida, ¿te has olvidado las gafas en mí?» Se detuvo al ver la escena que tenía delante. Su hija con expresión perdida, Nathan paralizado por la indecisión y Deirdre con un collar de ámbar en la mano. El silencio que flotaba en la habitación parecía denso, palpable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Warren con la voz tranquila de un profesor que había pillado a sus alumnos infraganti. «Señor Hartley». Deirdre fue la primera en recobrar el sentido. «Solo estábamos probándonos joyas, cosas de mujeres, ya sabe». Warren desvió la mirada hacia el collar que ella tenía en la mano y sus ojos se entrecerraron. «Es el collar de mi difunta esposa», dijo en voz baja. «Un regalo que le hice el día de nuestra boda». Deirdre se sintió confusa por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. «Margaret tuvo la amabilidad de dejar que me lo probara, para una importante reunión de negocios». «¿En serio?». Warren se volvió hacia su hija. «¿Maggie?». Maggie negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. «Me lo imaginaba», asintió Warren. «Señorita Shelton, por favor, devuelva el collar a su legítima propietaria». «Mire», se rió Deirdre, nerviosa, «esto no es más que un malentendido. Nathan, díselo». Todas las miradas se volvieron hacia Nathan, que parecía querer caerse por los suelos. «Deirdre, dame el collar», dijo por fin. «Es un objeto familiar muy importante». «¿De verdad?». Su voz se volvió gélida. «Creía que estábamos hablando de lo importante que era para ti impresionar a Jackson. ¿O es que has cambiado de opinión sobre lo de convertirte en socia del bufete?». «El collar, señorita Shelton», repitió Warren en un tono que no admitía objeciones. Deirdre lo miró desafiante y luego miró a Nathan buscando apoyo. Pero él desvió la mirada y aquello pareció ser la gota que colmó el vaso. «De acuerdo», arrojó el collar sobre la mesita. «Llévate tu baratija barata, ¿y sabéis qué? Os merecéis el uno al otro, sentimentales, débiles, incapaces de darse cuenta de lo que es realmente importante en la vida». Cogió su bolso y su chaqueta. «Nathan, cuando acabes con esta farsa familiar, llámame. A menos, claro, que hayas olvidado cómo es una mujer de verdad». Con esas palabras, salió furiosa de la habitación. La puerta principal se cerró de golpe y pronto se oyó el rugido del motor al arrancar. Se hizo el silencio en el salón.
Maggie se acercó lentamente a la mesa y cogió el collar. La cadena estaba rota y uno de los colgantes de ámbar agrietado. Lo apretó suavemente con la palma de la mano y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Warren puso la mano en el hombro de su hija, ofreciéndole apoyo en silencio. Luego se volvió hacia Nathan. «Bien, jovencito», dijo con repentina calma. «Creo que ha llegado la hora de la verdad». Había un pesado silencio en el salón, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Maggie seguía aferrando el collar dañado en la mano, y Nathan permanecía con la cabeza gacha, incapaz de cruzar la mirada ni con su mujer ni con su suegro. Warren cruzó tranquilamente la habitación y se sentó en la silla frente a Nathan. Sus movimientos eran tranquilos, mesurados, como los de un hombre que sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. No era una debilidad, sino una fuerza que no necesitaba palabras altisonantes ni gestos dramáticos. «Siéntense», dijo dirigiéndose a ambos. «Creo que todos necesitamos un poco de tiempo para ordenar nuestros pensamientos». Maggie bajó lentamente hasta el sofá, aún con el collar en el pecho. Tras un segundo de vacilación, Nathan se sentó en el sillón más alejado, como si quisiera distanciarse físicamente de lo que estaba ocurriendo. «Tengo que disculparme», empezó a decir, pero Warren levantó la mano para detenerle. «No, ahora no», dijo en voz baja. «Hay algo que quiero decir primero». Se volvió hacia Maggie y le tendió la mano. «¿Puedo verlo?». Maggie le entregó con cuidado el collar a su padre. Warren enderezó con cuidado la cadena rota, pasó el dedo por una grieta en uno de los colgantes de ámbar. Su tacto era casi reverente, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente frágil y precioso. «¿Sabe?», comenzó, sin apartar los ojos del collar. «Cuando decidí declararme a Judith, yo no era más que un joven profesor con un escaso sueldo. Ella era enfermera en el hospital de la ciudad y los dos apenas llegábamos a fin de mes. Al otro lado de la ventana empezó a llover. Primero unas gotas solitarias, luego un aguacero cada vez más persistente. El sonido de la lluvia proporcionaba un extraño y relajante fondo a la tranquila historia de Warren. Quería regalarle algo especial, algo que simbolizara nuestro amor, continúa. No un anillo como los demás, sino algo único. Un día vi este collar en el escaparate de una pequeña joyería. La dueña me contó que el ámbar es la resina solidificada de los árboles que lleva millones de años bajo tierra. Me gustó esa idea. Un amor que pasa a través del tiempo y solo se hace más fuerte. Miró a Maggie y sonrió débilmente. El problema era que incluso este modesto collar costaba más de lo que podía permitirse. Pero el dueño de la tienda, el viejo Greenberg, pareció entender mi historia. Aceptó apartar el collar y dejarme pagarlo a plazos. Warren hizo una pausa, inmerso en sus recuerdos. Durante 10 meses había estado ahorrando parte de mi sueldo. Me lo negaba todo. Llevaba ropa vieja, caminaba en lugar de coger el autobús, comía la comida más barata. Judith incluso empezó a preguntarse si estaba enfermo, pero yo estaba decidido a regalarle este collar. Nathan escuchaba sin apartar los ojos del suelo. Tenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños. Cuando por fin pagué y cogí el collar, el viejo Greenberg lo envolvió en un papel especial y me dijo: «Joven, el verdadero valor no está en las piedras ni en el metal. Está en lo que pones en el regalo, tu tiempo, tus pensamientos, una parte de ti mismo». Warren colocó suavemente el collar en la mesita entre los dos. «Recuerdo la cara de Judith cuando abrió la caja», continuó en voz baja. «Enseguida supo lo mucho que significaba para mí, y desde aquel día lo llevó a todos los acontecimientos importantes de nuestras vidas, nuestra boda, el nacimiento de Maggie, nuestros aniversarios». Miró a Nathan y no había ira en su mirada, solo un cansancio infinito y algo parecido al arrepentimiento. Cuando a Judith le diagnosticaron cáncer, insistió en que llevara el collar al hospital. Decía que le daba fuerzas. En sus últimos días,
cuando apenas podía hablar, seguía sosteniéndolo en la mano, y justo antes del final me pidió que se lo pusiera en el ataúd. Maggie sollozaba en silencio, pero contenía las lágrimas. Los recuerdos de aquellos días seguían siendo dolorosos, incluso después de 3 años. No cumplí su petición, continuó Warren. En cambio, guardé el collar para Maggie, porque sabía que Judith querría que una parte de su historia, de nuestra historia, siguiera viva. Volvió a tomar el collar en sus manos, pasando suavemente el dedo por la grieta del ámbar. ¿Sabéis qué es lo más interesante del ámbar?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Si lo calientas suavemente, las grietas pueden curarse, se vuelve blando, maleable y las partes dañadas pueden recomponerse. Pero eso requiere mucho cuidado y paciencia. E incluso entonces quedará una marca, una fina línea que te recordará que la integridad se ha visto comprometida. Nathan levantó por fin la vista. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza y comprensión. «No lo sabía», dijo en voz baja. «No sabía lo que significaba ese collar para todos vosotros. ¿Me lo preguntaste?». Warren respondió en voz baja. «¿Alguna vez preguntaste por la historia de la familia de la que formabas parte? ¿O estabas demasiado ocupado construyendo tu carrera y tu futuro, un futuro en el que ahora sentía que mi hija desempeñaba un papel cada vez menos importante?» No eran acusaciones, sino simples preguntas, dichas sin ira, pero sonaban más pesadas. Nathan bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder. «No voy a sermonearte ni a juzgar tu comportamiento», continuó Warren. «No es asunto mío. Pero quiero que entiendas algo importante. Las relaciones, como este collar, deben tratarse con cuidado. Es fácil destruirlo con un movimiento descuidado, una decisión egoísta, y aunque luego intentes arreglarlo, las cicatrices permanecerán». Se volvió hacia Maggie, que estaba sentada con los ojos bajos y los dedos blancos por la tensión. «Hija, ¿recuerdas lo que mamá siempre decía sobre el perdón?». Maggie levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza», respondió en voz baja, «pero que no debe ser automático ni ciego». «Exacto», asintió Warren. «El perdón es una elección que hacemos no por la otra persona, sino por nosotros mismos, para liberarnos del peso del resentimiento y la decepción». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Cuando tu madre se enteró de su diagnóstico, lo primero que me dijo fue: Warren, prométeme que no te pasarás el resto de tu vida amargado y arrepentido». Y se lo prometí, no porque fuera fácil, sino porque sabía que tenía razón. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó, tamborileando sobre el tejado y los cristales de las ventanas. El sonido creaba una extraña sensación de intimidad, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir, dejando solo a esas 3 personas en el silencioso salón con su dolor, sus frustraciones y sus esperanzas. Nathan permaneció inmóvil, como aturdido por las sencillas palabras de Warren. Su suegro le había dicho cosas más importantes en aquellos pocos minutos que las que había oído en años de perseguir el éxito. «He cometido un terrible error», dijo al fin mirando a Maggie. «No, ni siquiera un error. Fue una elección deliberada. Me dejé llevar no solo por el trabajo, sino por ilusión. Deirdre parecía formar parte del mundo por el que yo me había esforzado. Exitosa, brillante, despreocupada. Se pasó la mano por la cara como si intentara borrar los rastros de cansancio. Pero hoy, cuando se arrancó el collar, vi a la verdadera ella, codiciosa, cruel, dispuesta a arrebatarle lo que era suyo por un capricho momentáneo. Y me he visto a mí misma, igual de codiciosa y cruel, destruyendo lo que debería haber apreciado». Maggie guardó silencio, dejándole hablar hasta el final. Su rostro estaba tranquilo, pero había dolor en sus ojos. «No pido perdón», continuó Nathan. «No lo merezco, pero quiero que sepas que soy consciente de lo que he hecho, y sea cual sea la próxima decisión que tomes, la aceptaré.
Warren los observó atentamente, sin intervenir en aquel momento de verdad entre marido y mujer. Luego dejó con cuidado el collar sobre la mesa y se levantó. «Creo que necesitáis estar un rato a solas», dijo. «Maggie, estaré en mi casa si me necesitas». Maggie asintió, sin apartar los ojos de Nathan. «Gracias, papá». Warren se acercó a su hija y la besó suavemente en la coronilla, como hacía cuando era pequeña. Luego se volvió hacia Nathan y le tendió la mano. «No soy quien para juzgarte, jovencito, pero recuerda, el verdadero valor no está en lo que has conseguido o en lo que puedes mostrar al mundo. Está en las cosas pequeñas e imperceptibles, en ser fiel a tu palabra, en tu capacidad para admitir tus errores, en tu voluntad de cambiar por aquellos a los que quieres». Nathan estrechó la mano que le tendía, sintiéndose increíblemente agradecido por aquella ausencia de ira y de juicio que sin duda merecía. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». Cuando la puerta se cerró tras Warren, el salón volvió a quedar en silencio. Maggie y Nathan estaban sentados uno frente al otro, separados no solo por la mesita con el collar, sino también por un abismo de dolor y traición. «Tu padre es un hombre increíble», dijo finalmente Nathan. «Sí», asintió Maggie. «Siempre es así. Tranquilo, sabio, ve las cosas en su esencia. Mamá solía llamarlo su polo norte, un punto de referencia constante». Cogió el collar con cuidado de la mesa, examinando los daños. «Sabes, cuando mamá se estaba muriendo, no tenía miedo de morir», continuó Maggie en voz baja. «Tenía miedo de que papá se quedara solo y se perdiera en el dolor. La recuerdo cogiéndome la mano y diciéndome, cuida de él, no dejes que se encierre en su dolor». Maggie hizo una pausa, reflexionando. Y no se cerró. Siguió dando clases, ayudando a los niños del barrio, cuidando el jardín de su madre. No porque le resultara fácil, sino porque había decidido seguir adelante, guardando el amor en su corazón, no la amargura. Nathan escuchaba sin interrumpir. De repente se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre la familia de su mujer, sobre la historia que la había formado. «Cuando te conocí, me recordaste a él», confesó Maggie. «Igual de impulsivo, pero también sensible, viendo más allá de la superficie de las cosas. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Me enseñaste las estrellas a través de un pequeño telescopio y me hablaste de la arquitectura de las constelaciones». «Lo recuerdo», asintió Nathan. «Dijiste que nunca habías visto las estrellas así, como un mapa. Ahora mira en lo que nos hemos convertido», sonrió Maggie con amargura. «Eres un hombre dispuesto a destruir a su familia por unas perspectivas profesionales y una aventura con la mujer que me arrancó el collar de mi madre sin pensárselo 2 veces. Y yo era una mujer tan absorta en mi trabajo y en mis propios miedos que no me había dado cuenta de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando». Nathan se levantó de la silla y se sentó junto a ella en el sofá, dejando suficiente espacio entre ambos para mantener intactos sus límites personales. «No sé si se puede arreglar», dijo con sinceridad. «No sé si quieres que lo haga y no estoy seguro de merecer una segunda oportunidad. Pero quiero que sepas que lo que ha dicho hoy tu padre me ha llegado muy dentro. Es como si me hubiera despertado de un largo sueño y hubiera visto en quién me he convertido realmente». Maggie guardó silencio durante un buen rato, mirando la lluvia por la ventana. Luego se volvió hacia Nathan. «¿Sabes qué es lo más triste?», preguntó en voz baja. «Que tuve que verte con otra mujer para darme cuenta de que yo también había cambiado. Me había vuelto más fría, más cerrada, había dejado de intentar llegar a ti. Quizás si no me hubiera rendido tan fácilmente». «No», dijo Nathan sacudiendo la cabeza. «No te culpes de mis errores. Fui yo quien tomó las decisiones. Fui yo quien me dejé atrapar por el brillo que en realidad no era más que oropel barato». Le tocó suavemente la mano. «Si decides que estamos mejor separados, lo entiendo, pero si existe la más mínima posibilidad», vaciló, buscando las palabras, «me gustaría intentar convertirme en el hombre que una vez amaste. No por carrera o estatus,
sino por las cosas reales de las que hablaba tu padre. Maggie miró el collar que tenía en la mano, roto, pero aún hermoso. 3 gotas de ámbar que contenían la historia de amor de sus padres. Ahora mismo no sé qué decir, admitió con sinceridad. Han pasado demasiadas cosas en los últimos días. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos. Nathan asintió, aceptando su respuesta. Sí, claro, puedo quedarme en casa de un amigo si necesitas espacio. No, Maggie negó con la cabeza. Sería raro que te fueras de tu propia casa. Pasaré la noche en casa de mi padre, y mañana hablaremos con más calma. Se levantó, guardándose cuidadosamente el collar en el bolsillo. Sabes, papá dijo la verdad sobre el ámbar, dijo dirigiéndose a las escaleras. Las grietas realmente pueden curarse si le dedicas el esfuerzo y la paciencia suficientes, pero la marca permanecerá. Nathan asintió, comprendiendo el significado profundo de sus palabras. Lo recordaré. Maggie subió a recoger las cosas necesarias. Nathan se quedó solo en el salón, escuchando el ruido de la lluvia y los pasos de su mujer. En ese momento se dio cuenta de que la tormenta que arreciaba en el exterior no era más que un pálido reflejo de la tormenta que se había abatido sobre sus vidas hoy. Una tormenta silenciosa que no había roto árboles ni destruido tejados, pero que había cambiado algo mucho más significativo, su percepción de sí mismos, de los demás y de lo que realmente importaba. El collar que había sido el catalizador de ese cambio no era solo una joya, era el símbolo de una elección que Warren había hecho una vez, negándose a sí mismo los placeres cotidianos por un propósito mayor, una elección que Judith había hecho, llevándolo en los momentos más importantes de su vida, incluyendo sus últimos días en el hospital. Y ahora Maggie tenía que elegir entre perdonar o dejar ir, empezar de nuevo o aceptar que algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizarlas de verdad. Y para Nathan, la elección era aún más sencilla y, sin embargo, más difícil: convertirse en un hombre digno de ese perdón, independientemente de la decisión de Maggie. Un hombre que entendiera el verdadero valor no en los logros profesionales o en el prestigio imaginario, sino en esas pequeñas cosas imperceptibles de las que hablaba Warren: la honestidad, la lealtad y la capacidad de amar de verdad, sin condiciones ni reservas. La lluvia que caía por la ventana amainó gradualmente, como lo hace cualquier tormenta, incluso la peor. Pero sus efectos siempre perduraban, en el aire lavado, en los charcos llenos hasta el borde, en las gotas que aún goteaban por las hojas de los árboles. Y así, las palabras de Warren, su tranquila sabiduría y su serena dignidad, permanecieron en los corazones de Maggie y Nathan, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una opción y siempre hay esperanza. La mañana del lunes recibió a Maggie con el desacostumbrado silencio de la casa de su padre. Se despertó en su antigua habitación, que permanecía casi exactamente igual que cuando era niña. Un diploma de bachillerato en la pared, una colección de minerales en una estantería, tenues estrellas pegadas al techo que hacía tiempo que habían perdido su capacidad de brillar en la oscuridad. Durante unos instantes se quedó quieta, escuchando los sonidos de la casa. De la planta baja llegaba el tintineo de los platos mientras su padre preparaba el desayuno. Sus costumbres eran las mismas desde hacía años: levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicio y desayunar a las 7 en punto. Warren Hartley era un hombre de orden y rituales, y en ellos no encontraba grilletes sino un punto de apoyo en un mundo cambiante. Maggie se sentó en la cama y buscó en la mesilla el collar de su madre. La noche anterior, ella y su padre habían permanecido sentados en el porche durante largo rato mientras la lluvia tamborileaba en el tejado, sin decir palabra. Luego, en silencio, cogió el collar, sacó una caja de herramientas del armario de la cocina y reparó cuidadosamente la cadena rota.
El ámbar es más difícil, dijo entonces. Requiere tiempo y condiciones especiales, pero también se puede arreglar. El teléfono de la mesilla de noche brillaba con mensajes sin leer. 3 de Nathan y 1 del director del laboratorio. Maggie apartó el teléfono sin abrir los mensajes. Hoy tenía que tomar una decisión que determinaría su futuro y no quería que las palabras de nadie influyeran en ella. Ni siquiera las palabras de su marido. Después de vestirse, bajó a la cocina. Warren ya había puesto la mesa. Tostadas, huevos revueltos, té recién hecho, como cuando era niña. «Buenos días, papá». Maggie besó a su padre en la mejilla. «Buenos días, hija», sonrió, pero había preocupación en sus ojos. «¿Qué tal has dormido?» «Mejor de lo que esperaba», se sentó a la mesa. Llamé a Carol y le dije que hoy no iría al laboratorio. Warren asintió, sin hacer preguntas. Desayunaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo Warren al fin apartando su plato vacío, «cuando tu madre y yo nos casamos, el primer año fue el más duro». Maggie enarcó las cejas, sorprendida. «¿En serio? Nunca me lo habías contado». «Algunas historias solo se aclaran después de un tiempo», sonrió débilmente. «Yo era un profesor joven y ambicioso, que soñaba con escribir un revolucionario libro de química. Tu madre trabajaba en el hospital, a menudo de noche. Vivíamos a ritmos diferentes, a veces no nos veíamos en días». Se quedó un momento en silencio, ordenando sus ideas. «Un día volví a casa de una reunión en la que todo el concepto de mi libro de texto había sido criticado por el director. Estaba enfadado, frustrado, quería apoyo, y Judith no estaba en casa. La habían llamado para un turno de urgencia. Todo lo que encontré en su lugar fue una nota. Siento haberme tenido que ir. La cena está en la nevera». Maggie escuchaba atentamente, pues nunca antes había oído la historia. «Me asusté», continuó Warren. «No calenté la cena. Fui a un bar, me emborraché y dormí en casa de un amigo. No volví a casa en 2 días, no contesté al teléfono. Actué como un niño herido». «¿Tú?». Maggie no podía ocultar su sorpresa. «No me lo puedo creer». «La gente cambia, hija», sonrió Warren. «Cuando por fin volví, tu madre no me recibió con un escándalo como yo esperaba, sino con una pregunta tranquila. ¿Has decidido lo que quieres de nuestro matrimonio?». Se sirvió un poco de té. Esa simple pregunta me despejó mejor que cualquier ducha. Hablamos toda la noche sobre nuestras expectativas, nuestros miedos, lo que significa ser una familia cuando la vida no encaja en un cuadro perfecto. Y decidimos que cada lunes por la noche seríamos nosotros solos, pasara lo que pasara. Sin trabajo, sin mundo exterior. Se convirtió en nuestra salvación. «No lo sabía», dijo Maggie en voz baja, «porque cuando tú naciste habíamos aprendido a construir nuestra fortaleza juntos, no solos», replicó Warren. «Lo que has visto es el resultado de mucho trabajo y compromiso». Le cubrió la mano con la suya. «No te digo esto para influir en tu decisión sobre Nathan. Solo tú puedes decidir si merece la pena salvar tu matrimonio. Solo quiero que sepas que a veces las uniones más sólidas surgen de las crisis, si ambos están dispuestos a cambiar y a luchar por la relación». Maggie asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, papá». Después del desayuno, salió al jardín con el collar remendado entre las manos. El aire fresco y el olor de las rosas en flor le aclararon las ideas. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Otro mensaje de Nathan. Esta vez lo abrió. «No me disculpo, pero quiero que sepas que hoy he estado en Jackson's y he rechazado una colaboración. Algunos de los precios son demasiado altos. Esperaré tu decisión, sea cual sea». Maggie releyó el mensaje varias veces. Era un movimiento inesperado. Nathan llevaba años trabajando para esa sociedad. Marcó su número, pero luego cambió de idea y apagó el teléfono. Necesitaba tomar una decisión hoy, sin la influencia de nadie más. A las 10 en punto,
Maggie se subió a su coche y condujo no hacia su casa, sino hacia el centro de Charleston. En un semáforo se vio reflejada en el espejo retrovisor. Su rostro parecía diferente, más decidido, como si los últimos días hubieran borrado parte de la incertidumbre de sus facciones. Una mujer adulta, lista para tomar las decisiones difíciles. Dejando el coche en el aparcamiento, Maggie caminó unas manzanas hasta una pequeña cafetería situada frente a un moderno edificio de oficinas de cristal y hormigón. Jackson and Associates, rezaba el cartel de la fachada. Eligió una mesa junto a la ventana, pidió un café y esperó. Exactamente a mediodía, Deirdre salió del edificio. Incluso desde lejos, era evidente que estaba furiosa. Los movimientos bruscos, la espalda tensa, los gestos nerviosos mientras sacaba un cigarrillo del bolso. Al ver a Maggie a través de la ventana de la cafetería, Deirdre se quedó inmóvil y, tras dudar un segundo, se dirigió a la entrada. Margaret se detuvo ante una mesa sin sentarse. ¡Qué sorpresa! ¿No quieres sentarte?, sugirió Maggie con calma, señalando una silla libre. ¿Por qué?, preguntó Deirdre con frialdad. Ya tienes lo que querías. Tu marido acaba de arruinar un trato en el que llevábamos meses trabajando. Yo no le pedí que hiciera eso, replicó Maggie. Y no estoy aquí para discutirlo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Deirdre se desplomó en la silla, con la curiosidad venciendo a su enfado. Quería devolverte algo. Maggie sacó una cajita del bolso y la puso sobre la mesa. Deirdre la abrió con incredulidad. Dentro había un pequeño broche de ámbar. ¿Qué es esto?, frunció el ceño. Un regalo mío, respondió Maggie con sencillez. Anoche dijiste que el ámbar te sentaba bien. Pensé que tal vez te recordaría que no todas las cosas se miden por su valor de mercado. Deirdre se quedó mirando el broche, claramente insegura de cómo responder. Si esto es una especie de venganza o burla... No, Maggie negó con la cabeza. Solo era un regalo, sin condiciones, sin ataduras. Se levantó, dejando el dinero del café sobre la mesa. No voy a desearte suerte ni felicidad, Deirdre, pero espero que encuentres algo real en tu vida, algo por lo que merezca la pena vivir, aparte del estatus y la carrera. Sin esperar respuesta, Maggie salió del café. Deirdre permaneció sentada, sosteniendo la cajita con el broche, con una expresión de desconcierto mezclada con algún sentimiento nuevo y desconocido. De regreso al coche, Maggie se sintió extrañamente ligera. Hablar con Deirdre era necesario, no para vengarse o perdonar, sino para cerrar ese capítulo de su vida, para dejar ir la ira que no le pertenecía. En lugar de conducir hasta su casa, se dirigió a la costa. El día era claro, soleado, y la playa estaba casi vacía en un día laborable. Maggie se quitó los zapatos y caminó por la orilla, dejando que las olas bañaran sus pies. Las pequeñas conchas crujían bajo sus pies, recordándole la fragilidad de todas las cosas. Recogió una hermosa concha de la arena y la hizo girar entre sus manos. Se preguntó cuántos años habrían tardado las olas en pulirla hasta alcanzar tal perfección. ¿Cuántas tormentas habría soportado antes de acabar aquí? Maggie sacó el móvil y lo encendió. Los mensajes de Nathan seguían llegando. No eran súplicas de perdón, sino las palabras tranquilas y sinceras de un hombre que por fin había visto sus errores y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias. Marcó el número de su padre. «Papá, soy yo. ¿Puedes hacer algo por mí?» A las 4 de la tarde, Maggie llegó a casa. La casa parecía diferente. Las luces estaban encendidas en el salón y algo se cocinaba en la cocina. El olor a recién horneado llenaba el espacio, recordándole la época en que Nathan y ella acababan de casarse y experimentaban con nuevas recetas cada fin de semana. Nathan salió al pasillo cuando oyó abrirse la puerta. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos, pero su mirada era clara y decidida. «Hola»,
dijo en voz baja. No estaba segura de que fueras a volver. Yo tampoco, respondió Maggie con sinceridad. Pero esta es mi casa tanto como la tuya. Entraron en la cocina, donde había sobre la mesa una tarta de manzana recién horneada, su favorita. ¿La has cocinado tú?, se preguntó Maggie. Lo intenté, sonrió Nathan débilmente. Recordé cómo lo habíamos hecho juntos antes, aunque me temo que el resultado distaba mucho de ser perfecto. Le sirvió una taza de té y se sentó frente a ella. Hoy he estado en casa de Jackson, dijo. Rechazó la colaboración. ¿Por qué?, preguntó Maggie, aunque conocía la respuesta. Porque el precio era demasiado alto, respondió él con sencillez. Cuando Deirdre te arrancó el collar, vi en lo que me estaba convirtiendo. En lo que me estaba convirtiendo. Y era repugnante. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. ¿Sabes lo que me dijo Jackson cuando le dije que no? Así que esto es lo que son los valores familiares. Lo dijo con tanto desprecio, como si fuera algo vergonzoso, y de repente me di cuenta de que era el tipo de gente que admiraba, el tipo de vida al que aspiraba. Maggie lo miró atentamente, sin interrumpirlo. No te pido que vuelvas ni que me perdones, continuó Nathan. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores, y decidas lo que decidas, lo aceptaré. Sorbió su té en silencio, luego sacó una pequeña caja de su bolso. Papá arregló la cadena del collar, dijo. El ámbar es más difícil, pero se puede arreglar con el tiempo. Nathan la miró fijamente, temeroso de creer lo que le parecía. Maggie, no me merezco. No se trata de lo que te mereces, sacudió la cabeza. Se trata de lo que elijo. Y no elijo perdonarte, eso sería demasiado fácil. Elijo darnos la oportunidad de ser mejores, juntos, si estás preparado para ello. Más que preparado, respondió en voz baja. ¿Pero cómo? ¿Después de todo lo que he hecho? Día a día. Maggie abrió la caja y sacó un collar. Como mis padres, como cualquiera que construye algo de verdad. Se puso el collar, sintiendo la agradable pesadez del ámbar sobre su piel. Mi padre llegará dentro de 1 hora, dijo. Le he invitado a cenar. Creo que los dos necesitamos su sabiduría en estos momentos. Nathan asintió con una mezcla de incredulidad y esperanza en los ojos. Te quiero, Maggie, y te juro que seré mejor persona. No lo jures, sacudió la cabeza. Solo hazlo, día a día. Cuando Warren llegó 1 hora más tarde, los encontró en la cocina, preparando la cena juntos, hablando en voz baja. No como antes, todavía había demasiadas cosas no dichas y dolorosas que se interponían entre ellos. Pero era un comienzo, frágil, incierto, pero real. Cuando Warren vio el collar alrededor del cuello de su hija, asintió comprensivo, pero no dijo nada. Las palabras eran innecesarias. Durante la cena hablaron de cosas sencillas, el tiempo, los libros, el nuevo experimento del laboratorio de Maggie. Poco a poco la tensión fue desapareciendo, dando paso a una prudente esperanza. Estoy pensando en volver a la enseñanza, dijo Nathan de repente. Quizá a tiempo parcial, pero quiero intentarlo. Siempre he querido transmitir conocimientos a los jóvenes arquitectos, pero me había olvidado de ello en mi búsqueda del éxito. Maggie le miró sorprendida. Era un sueño que llevaba años acariciando y del que hacía años que no hablaba. Creo que serás un gran profesor, le dijo sinceramente. Los alumnos siempre pueden detectar la falsedad, dijo Warren, pero son igual de buenos detectando la verdadera pasión por un tema. Si amas lo que enseñas, te escucharán. La conversación giró en torno a la pedagogía, el mundo académico y el equilibrio entre teoría y práctica. Una conversación normal de sobremesa, pero con algo curativo, una vuelta a la normalidad a través de la simple interacción humana. Después de cenar, Warren declinó la oferta de quedarse a dormir, alegando que mañana tenía que reunirse temprano con un chico del barrio para ir a clase de química. Algunas plantas necesitan espacio para crecer,
dijo mientras se despedía de su hija en la puerta. Lo mismo ocurre con las personas. Gracias, papá, le abrazó Maggie, por todo. Has tomado una decisión que te parece correcta, dijo en voz baja. Eso es el valor, no actos heroicos, sino pequeñas decisiones cotidianas a favor de aquello en lo que crees. Cuando Warren se marchó, Maggie y Nathan se quedaron solos en la silenciosa casa. Había un largo camino por delante para reconstruir la confianza, para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. No había garantías de éxito, pero sí ganas de avanzar, paso a paso, día a día. Prepararé la cama del dormitorio de invitados, dijo Maggie. Creo que los dos necesitamos espacio y tiempo. Nathan asintió, aceptando su decisión sin objeciones. Por supuesto, gracias por dejar que me quede. Sé que no me lo merezco. No se trata de méritos, repitió Maggie. Se trata de las elecciones y del trabajo que hay que hacer. Más tarde, tumbada en la cama, Maggie tocó el collar de ámbar pensando en su madre. ¿Qué diría Judith de su decisión? ¿La aprobaría o le habría aconsejado otro camino? En el silencio de la habitación, Maggie oyó de pronto con claridad la voz de su madre, no un fenómeno místico, sino un recuerdo vívido. El amor no es lo que sientes, sino lo que haces, día a día, elección a elección. Y había verdad en ello. No era una historia romántica de pasión eterna, sino sabiduría práctica sobre el día a día. Sobre reparar una cadena rota, curar grietas en el ámbar, reconstruir la confianza rota. Despacio, con paciencia, sabiendo que las cicatrices permanecerán, pero que también formarán parte de la historia. Maggie cerró los ojos, sintiéndose extrañamente tranquila. No sabía a dónde les llevaría este camino. Quizás dentro de un año volverían a ser felices juntos, o se dieran cuenta de que algunas heridas eran demasiado profundas y decidieran seguir adelante separados, pero con un mayor conocimiento de sí mismos y de su amigo. En cualquier caso, decidió no rendirse sin luchar, no dejar que la ambición o el orgullo de otra persona determinaran su destino. Y en esa simple y ordinaria decisión estaba todo el coraje que necesitaba en ese momento. No se trata de un gesto heroico, sino de una elección tranquila a favor del amor propio, el perdón y la esperanza. Día a día, paso a paso, hacia una vida definida por sus propios valores, no por las ideas de éxito de los demás. El collar de ámbar se calienta contra su piel, un recordatorio vivo de que lo que es verdaderamente valioso en la vida a menudo no brilla más, pero tiene esa belleza genuina que pasa a través del tiempo y solo se hace más profunda, como el amor de sus padres, plasmado en 3 modestas gotas de resina solidificada, como su propio viaje, que empezaba de nuevo. Al otro lado de la ventana, las hojas crujían con la cálida brisa primaveral. Se acercaba un nuevo día, con sus retos, sus oportunidades y las innumerables pequeñas decisiones que poco a poco conforman toda una vida. Y Maggie estaba preparada para afrontarlo con el mismo coraje tranquilo y ordinario que sus padres le habían enseñado. No con palabras altisonantes, sino con el ejemplo diario de una vida vivida con dignidad y fidelidad a sus valores más profundos.